Descubierto, 3 escalofriantes relatos paranormales de taqueros malditos en México. Volumen 4. Las calles desiertas de un barrio marginal en la Ciudad de México se tiñen de un silencio escalofriante. Un joven taquero llamado Felipe, con el corazón latiendo con fuerza, se prepara para abrir su puesto en las oscuras madrugadas. Sabía que trabajar en esas horas era peligroso, pero el eco de las leyendas sobre taquerías malditas que su padre solía contar lo mantenía alerta. Se decía que aquellos que habían sido estafados a cambio de tacos buscaban venganza, y él prefería creer que todo era solo un mito, hasta esa noche, mientras sirve tacos a un grupo de hombres desaliñados. Una corriente de frío inusual recorre su espalda. Se fija en sus rostros, llenos de hambre y desesperación, pero cuando un par de ellos suelta una risa nerviosa, algo en su estómago se revuelve. De repente, al volver la vista a su caja registradora, nota que el dinero ha desaparecido sin dejar rastro. Su corazón se detiene, no puede ser. Se gira, pero los hombres han desaparecido. Sus siluetas se disuelven en la oscuridad, como sombras que se desvanecen, dejando solo el eco de sus risas flotando en el aire frío. ¿Qué estaba pasando? Con la adrenalina corriendo por sus venas, Felipe intenta calmarse. Debe haber una explicación lógica. Sin embargo, cuando su teléfono suena, la inquietante realidad se abalanza sobre él, mensajes anónimos que insinúan que su éxito como taquero se debe a un condimento secreto, uno que les otorgaba a sus clientes un oscuro deseo de venganza. Su mente comienza a trabajar a 1000 por hora, y el sudor frío comienza a brotar en su frente. ¿Qué tipo de horror había desatado sin querer? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noche avanza, y la atmósfera se hace más pesada, casi opresiva. La desconfianza hacia las autoridades crece, y la idea de acudir a la policía se convierte en un pensamiento aterrador. ¿A quién le hablaría? Sabía que la policía no le haría caso, y además, podría despertar la ira de aquellos que acechan en las sombras. Las voces murmuran en el viento, susurros de venganza que pintan su mente con miedo. El peligro se siente más cerca, amenaza su hogar, y los recuerdos de su infancia junto a su padre son ahora como fantasmas que lo observan. Una noche, en medio de la angustia, se encuentra con su vecino, un amigo de toda la vida, que siempre había sido una presencia reconfortante. Pero algo en su mirada, una chispa de malicia, le hace cuestionar todo lo que conocía. Durante una feroz confrontación, la verdad explota, su vecino es el instigador detrás de esta maldición. La revelación golpea a Felipe como un rayo, sus costumbres de taquero, que solían ser sinónimo de sustento y familia, ahora son un ciclo de horror y venganza. Atrapado en esta situación, las sombras del barrio parecen acercarse. Los ecos de antiguas leyendas se convierten en gritos que retumban en su cabeza. La pregunta atormenta su ser: ¿cuánto sacrificio está dispuesto a hacer para proteger a los que ama? Las luces tenues del carrito de tacos comienzan a parpadear, y el susurro helado que oyó antes ahora resuena en su mente: ¿cuánto tiempo te queda? Sin respuesta, Felipe siente que el horror lo atrapa. ¿Podrá liberarse de esta pesadilla, o su destino estará sellado en las sombras del barrio? El amanecer apenas comenzaba a iluminar el barrio, pero Felipe no pudo descansar ni un solo instante. Las sombras de la noche seguían acechando en su mente. Miraba la caja de su puesto, su único sustento, y sentía que la maldición de aquel condimento secreto lo mantenía encadenado, atrapado en una telaraña de miedo y venganza. Los murmullos de los clientes que una vez apreciaron sus tacos ahora resonaban como ecos distantes de una realidad que ya no existía. Esa mañana, decidió que no podía rendirse. Tenía que desentrañar el misterio de su vecino, esa figura que había sido susurrador de engaños y promesas vacías. Pensó en enfrentarlo de nuevo, pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué tal si no solo era un instigador? ¿Y si era parte de algo más grande, un culto a la venganza? Esa idea lo aterraba,
pero en su pecho creció una pequeña llama de determinación. Tenía que actuar. Mientras el sol ascendía, Felipe salió de su hogar. Caminaba con un propósito, mirando de reojo a cada sombra que se deslizaba por las calles. A cada paso, el ambiente parecía volverse más pesado, como si la atmósfera misma se estuviera cerniendo sobre él. A la distancia, su puesto esperaría, pero aún no había decidido si abrirlo. Al llegar a la casa de su vecino, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, y una extraña luz azulada emanaba de dentro. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. El aire frío y denso lo envolvió de inmediato. La habitación principal estaba en penumbras, salvo por la tenue luz que titilaba en una mesa, donde se encontraban varios frascos etiquetados con nombres inquietantes: venganza, desesperación, sangre. Felipe sintió vomitar. Su vecino, en la penumbra, recitaba palabras en un idioma desconocido, rodeado de velas negras que iluminaban su rostro con una luz macabra. «Ya basta», gritó Felipe, sintiéndose más valiente de lo que realmente era. Pero su voz se apagó al ver la mirada de su vecino, intensa y llena de locura. «Has llegado justo a tiempo, amigo. Aquí la venganza se sirve caliente y con acompañamiento». El vecino hizo un gesto, y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, danzando como si celebraran un oscuro ritual. Algo frío se deslizó por la espalda de Felipe. En ese momento, se dio cuenta de que ya no podía retroceder. «Tienes que detener esto», suplicó, tratando de ver la humanidad que había en su viejo amigo. «Hemos sido elegidos», replicó su vecino, acercándose con una mirada de fanatismo. «La venganza es un plato que se sirve mejor con aliento caliente. Cada taco que sirves es un paso más hacia el poder que nos pertenece». Felipe se encontraba entre la espada y la pared. ¿Poder? ¿A qué costo? Todo lo que has creado es un ciclo de dolor. Sintió que su corazón latía desbocado mientras el hombre comenzaba a reírse. De repente, un grito ensordecedor resonó desde el exterior. Felipe corrió a la ventana y vio como un grupo de figuras se acercaba rápidamente, con rostros distorsionados por la rabia y el hambre, buscando venganza a través de las sombras. «No puedo permitir que esto suceda», pensó, mientras comprendía que el verdadero horror estaba por desatarse. Con el corazón en la mano, Felipe se volvió hacia su vecino, quien se reía, desquiciado. «Si quieres salvarte, tienes que tomar una decisión». Antes de que pudiera responder, el grito volvió a resonar, esta vez más cerca, más potente. Las sombras estaban aquí, y Felipe debía decidir si enfrentarlas o sucumbir a su tiranía. Pero al darse la vuelta, algo oscuro se movió detrás de él, llenando la habitación con su esencia maldita. ¿Hasta dónde llegarás para salvar tu alma? La pregunta resonó en su mente, dejándole con una sola duda. ¿Dónde termina la venganza y comienza la redención? La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El estruendo del grito se desvaneció, pero el aire en la habitación seguía cargado de una tensión palpable. Felipe, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, sintió como el sudor comenzaba a resbalarle por la frente. No podía mirar atrás, sabía que lo que había detrás de él era el abismo, lo desconocido. Chasqueó la lengua, un intento desesperado por mantener la calma. «Decisión», murmuró mientras se giraba hacia su vecino, enfrentándolo con un desafío oculto en su mirada. «¿Qué tipo de decisión? ¿Rendir mi alma a la venganza o pelear por lo que me queda de humanidad?» «Ambas cosas, amigo. Tienes que entender que también tú eres parte de este juego», dijo el vecino en un tono sereno, casi seductor. «Tus tacos están imbuidos de la energía de aquellos a quienes has servido. La desesperación en sus vidas se ha convertido en el sabor que ahora llevas contigo. ¿No lo sientes? Cada bocado que ofrecen eleva nuestra causa». Felipe sintió como un escalofrío helado le recorría la columna. El eco de las palabras de su vecino resonaba con un retumbar sordo en su cabeza. Todo lo que había hecho, cada taco servido, cada risa compartida, ahora era parte de algo siniestro. «No. Esto no puede ser real», gritó Felipe, intentando aferrarse a la cordura. Pero en su interior, una parte de él sabía que la verdad era más oscura.
Las sombras en la habitación, antes solo danzantes, empezaron a formar figuras, rostros de clientes, amigos que habían pasado por su puesto, ahora distorsionados por el rencor. No puedes huir de tu naturaleza, Felipe. Te buscarán, y yo también, aseveró el vecino, mientras la luz azul se intensificaba. Los frascos sobre la mesa brillaban con una llamarada amenazante, reflejando la desesperación que se cultivaba en sus entrañas. De repente, la puerta de la casa se estrelló con fuerza. Las figuras que habían estado afuera habían finalmente irrumpido en el hogar, empujándose entre sí, con las miradas llenas de odio y hambre. Felipe sintió que el aire se le escapaba. Las sombras, ahora más densas, comenzaron a arrastrarse hacia él, como queriendo atraparlo en su abrazo frío. «Regresen», gritó, su voz ya no sonaba contundente. La multitud se abalanzó con una ferocidad inquietante, sus ojos centelleantes reflejando el ansia de venganza. Felipe, en un instante de desesperación, corrió hacia la mesa, los frascos brillaban aún más intensamente. Si mi comida es parte de esto, entonces quizás alzó uno de los frascos, desesperación. Con un hilo de valor, rompió el vidrio contra el suelo. Un aliento helado escapó, como si el mismo frasco hubiera contenido un alma torturada. Las figuras en la entrada se detuvieron, mirando con avidez el líquido oscuro que se esparcía por el suelo. Eso debería detenerlos, pensó, convencido. Las sombras giraron, pero no se detuvieron. Parecían confundidas, como si su esencia se estuviese enfrentando a una fuerza que ellas mismas habían desatado. Olvidando el miedo, Felipe tomó otro frasco y lo rompió. «Sangre», gritó, sabiendo que jugar con el destino era arriesgarlo todo. Cuando el líquido se derramó, una sombra oscura emergió de él, más poderosa que antes. El vecino lo observaba, con una sonrisa torcida, como si todo esto formara parte de su plan. «No será tan fácil, Felipe. No puedes luchar contra lo que eres». Y en un instante, Felipe comprendió. Él no estaba luchando solo por su vida, sino por el propio espíritu del barrio que había alimentado. Los ecos de las voces de los ancianos, los risas de los niños, todo lo que una vez había representado su taquería estaba en juego. Las figuras se movieron hacia él, y al dejar escapar otra campanada de terror, Felipe sintió que la lucha había comenzado. Era una guerra contra las sombras, y no podía fallar. «¿Qué harás ahora, Felipe?», dijo el vecino con una mirada llena de desafío. «El tiempo se agota». «Desataré su verdad», murmuró Felipe, mientras preparaba su último movimiento, consciente de que el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras, de nuevo inquietas, comenzaron a moverse con más frenesí. Una luz intensa envolvió la habitación, y el eco de los gritos de sus antiguos amigos resonó en sus oídos, prometiendo venganza. Si la verdad saldrá a flote, entonces que sea un día de juicio, pero en ese momento, Felipe aún no sabía que la decisión que tomaría podría cambiar su vida para siempre. El enfrentamiento definitivo estaba ante él. ¿Podría su lucha liberar a los que había perdido, o quedaría condenado para siempre a ser un esclavo en su propio reinado? La luz en la habitación se intensificó aún más, como si cada sombra estuviese absorbiendo la angustia que emanaba de Felipe. Las figuras, antes conocidas, comenzaron a retorcerse en contorsiones grotescas, sus caras transformadas en máscaras de odio y dolor. «Fuego», gritó Felipe, buscando lo que aún le quedaba de luz en su interior. Sintió un peso en su pecho, una lucha interna entre el temor y la necesidad de proteger el legado de su taquería. Con un aliento entrecortado, se lanzó hacia los frascos que aún quedaban en la mesa, buscando desesperadamente otra esencia que pudiera abrir un camino hacia la redención. «Esperanza. Tal vez eso pueda funcionar», susurró para sí mismo, mientras los rostros retorcidos se acercaban, sus ojos llenos de rencor y sed de venganza. Con manos temblorosas, tomó otro frasco, esta vez indicando esperanza. Un líquido brillante y dorado se filtró por el vidrio. Esto puede ser lo que necesito», pensó, pero el vecino le lanzó una mirada burlona. «No hay esperanza donde la desesperación se ha alimentado tanto tiempo, Felipe». Sin tiempo que perder, rompió el frasco. Un chorro de luz dorada inundó la habitación, e inmediatamente las figuras se detuvieron, parpadeando como si fueran alcanzadas por un rayo de sol. Pero la luz tenía un precio.
A medida que iluminaba la habitación, Felipe sintió el calor consumirlo, arrastrando consigo sus últimos vestigios de humanidad. Aún así, avanzó, decidido a pelear hasta el final. Las sombras comenzaron a desvanecerse temporalmente, deslizándose hacia las esquinas más oscuras. Ese rayo de esperanza parecía abrir una brecha, pero las formas de sus viejos clientes se mantenían en el aire, gritando palabras ininteligibles, un coro de dolor y tristeza. Felipe. Felipe, resonaban en su mente como un eco lejano, acusador. Lo siento, murmuró, no sabía si a ellos o a sí mismo. Lo siento por lo que les hice, por lo que se convirtieron. El vecino se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el destello de luz. ¿Vas a seguir sacrificando tu salvación por ellos? Su dolor es tu fortaleza, y tú lo sabes. Pero, quizás puedas compartir un poco de ese fuego con ellos. Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, como si el tiempo se estuviera agotando. Con el corazón en un puño, Felipe comprendió que debía arriesgarlo todo. Si mi vida puede traer de vuelta un pedazo de su verdad, entonces que así sea. Determinado, tomó de nuevo otro frasco, este marcado con resiliencia. La decisión se sentía obvia, pero el miedo palpitaba ferozmente en su pecho. Al romperlo, una oleada de energía recorrió la habitación. Las sombras se agitaron, y Felipe sintió como un torrente de recuerdos lo atravesaban, las risas, los llantos, los sueños rotos de quienes había alimentado. Las figuras se acercaron, sus ojos aún llenos de dolor, pero ahora también comenzaron a reflejar reconocimiento. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y esperanza, pero el vecino soltó una risa burlona. Crees que con eso evitarás tu destino, pero las sombras nunca se quedan quietas. Cuantos más recuerdes, más cruel será la verdad. Felipe tuvo un destello de lucidez y comprendió que lo que había liberado era una mezcla de sufrimiento y entendimiento. Las sombras se asomaban, buscando volver a devorar antes de que la luz pudiera sellar su destino. Las figuras ahora eran un mar de rostros entremezclados, clamando unificadas, pero la presión aumentaba. De pronto, un grito desgarrador emergió entre la multitud. Felipe. Estás perdiendo el control. Debes elegir. Resonó la voz de alguien que una vez había conocido. Arrojó un vistazo hacia el vecino, que se reía a carcajadas mientras el caos se desataba. Todo se desmoronaba a su alrededor. Felipe, con el pulso acelerado, alzó las manos, tomando el risueño aire de un antiguo recuerdo. Ninguno de ustedes será olvidado, gritó. No hay más sacrificios, es tiempo de liberarse. Y mientras las sombras se lanzaban hacia él, un nuevo destello opaco iluminó su mente. Había una última opción, una que podría cambiarlo todo, pero con un riesgo aterrador. Voy a hacerlo, murmuró, apretando los dientes, voy a traerlos de regreso. Las sombras se amontonaron, preparándose para el asalto final. La habitación temblaba bajo el peso de sus decisiones. Si toco la verdad, entonces la lucha apenas comienza. Pero en ese instante, una oscuridad abrumadora colisionó con la luz que había invocado. ¿Lograría Felipe liberar a aquellos que había dejado atrás, o sería consumido por la verdad que siempre había temido? La luz dorada comenzó a titilar, oscureciéndose de forma peligrosa. Felipe sintió cómo la debilidad avanzaba como un veneno por sus venas, el esfuerzo que había realizado lo había llevado al límite. Las sombras, ahora más voraces, se tambaleaban entre risas y llantos, un sonido horripilante que reverberaba en su mente. No puedo rendirme ahora, gritó, aferrándose a la esperanza como a una tabla de salvación. Pero el vecino mostró su rostro, esa mueca burlona volviendo a surgir con fuerza. ¿Esperanza? ¿De verdad crees que eso bastará? Esas figuras son solo un eco de lo que fuiste, un recordatorio de tus fracasos. La risa del vecino se hizo eco, retumbando en las paredes de la taquería. La voz de los antiguos clientes se fusionó, creando un coro de dolor que parecía apretar más su pecho. Dices que me entiendes, dijo Felipe, pero no sabes lo que he hecho. No saben lo que sufrieron por mi culpa. Y en un instante, las figuras comenzaron a cambiar, las paredes del lugar temblaron y el suelo se resquebrajó bajo sus pies.
Los rostros de aquellos que había servido parecían fundirse en uno solo, un grito de rabia y hambre que parecía salir de las profundidades del infierno. Devuélvenos lo que prometiste. Devuélvenos nuestras vidas. El aire se volvió denso, la luz dorada que había invocado se hizo más tenue, y las sombras estaban cada vez más cerca. Felipe sintió en su interior una mezcla de compasión y culpa, las emociones batiéndose unas contra otras en un torbellino abrumador. No puedo dejar que pierdan lo que son, no otra vez. Desde lo más profundo de su ser, reunió la última chispa de energía. Concentrándose en el frasco de resiliencia, lo levantó y lo rompió contra el suelo. Un estallido de luz blanca iluminó la habitación, despojándola de sombras momentáneamente. Pero el triunfo fue efímero. Sentía como la energía se evaporaba con cada segundo que pasaba. No es suficiente, gritó Felipe, sintiendo que perdía el control sobre lo que había desatado. Las figuras comenzaron a retorcerse nuevamente, empujando la luz en un intento desesperado por consumirla, su rencor parecía implacable. Entre el clamor, un rostro conocido se asomó nuevamente. Felipe, no podemos regresar. Has hecho demasiado daño. Las palabras atravesaron como puñales su corazón, dejando cicatrices abiertas por un tiempo prolongado y doloroso. Déjenme ayudarles. Deben confiar en mí, exclamó, sintiendo como su voz se perdía en el caos. Fue entonces cuando una nueva sombra emergió del borde de la luz, más grande y poderosa que el resto. Con una presencia que helaba la sangre, se materializó ante él, un ser del que nunca había escuchado, pero cuyo odio sentía como un peso en el aire. Has invocado más de lo que puedes manejar, Felipe. La verdad que buscas liberar no se regala sin precio. La figura oscura sonrió, revelando hileras de dientes afilados. Debes decidir, ¿prefieres liberar su verdad o permanecer en la oscuridad que tú mismo has creado? Felipe sintió el terror correr por su cuerpo. Una decisión estaba delante de él, un dilema entre la salvación y el sacrificio. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, como si esperaran la respuesta, sus rostros distorsionados reflejando su anhelo por la libertad o su mortífero deseo por venganza. Debo hacerlo. Los liberaré, dijo Felipe, sintiendo como la última chispa de esperanza se encendía en su interior. Pero, en el momento que elevó las manos, el entorno cambió de nuevo. El sonido se volvió gradual, como si el tiempo se estirara. Un silencio ensordecedor reemplazó el griterío y la luz comenzó a apagarse. De repente, un susurro se escuchó entre la oscuridad, un eco de voz familiar. Felipe, no estás solo, ven y enfrenta lo que has creado. Los ojos de Felipe se abrieron de par en par, comprendiendo que la lucha no solo era contra las sombras, sino dentro de sí mismo. Pero, antes de que pudiera formular una respuesta, todo se volvió negro, la taquería se transformó en un laberinto sin fin, lleno de risas malignas y ecos inquietantes. Y mientras Felipe se adentraba en la oscuridad, la incertidumbre lo envolvía. ¿Qué hay más allá? ¿Podré regresar? La voz del vecino resonó en la distancia. La verdad puede ser más dolorosa que la sombra, Felipe. En un giro desesperado, Felipe se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y cada paso que daba hacia lo desconocido lo acercaba más a un destino aterrador. ¿Conseguiría enfrentarse a su propio pasado, o quedaría atrapado en sus propios miedos por la eternidad? La oscuridad lo envolvió por completo. Felipe se sintió flotando, como si su cuerpo hubiera dejado de existir, al igual que su voluntad. No había forma de determinar hacia dónde se movía, ni si el camino tenía fin. Su mente era un torbellino de imágenes y sonidos, ecos de risas que lo atormentaban y caras de aquellos a quienes había fallado, que se aparecían y desaparecían en un susurro. De pronto, algo cambió. Un escalofrío recorrió su espalda. La familiaridad de la taquería parecía regresar, pero ahora era un lugar distorsionado y retorcido. Las mesas estaban sujetas por brazos enredados y las luces parpadeaban, proyectando sombras que se deslizaban como cebras en su piel. Las caras del pasado ahora eran más nítidas, más acercadas, pero vacías, como si su esencia hubiera sido succionada. Felipe, una voz resonó a su alrededor. Era un llamado desgarrador, lleno de desesperación. Era la voz de su hermana, la que había perdido en un accidente trágico.
Ayúdame. Las imágenes de su hermana despertaron su tormento interno. ¿Cómo podría ser yo el que te ayude? No logré salvarte, entonces murmuró casi sin aliento, mientras se cubría la cabeza con las manos. Pero en su corazón comprendía que debía enfrentarse a ella, a su culpa, a los monstruos que él mismo había creado. Sin advertencia, el suelo comenzó a vibrar, y una grieta emergió en el centro del laberinto, succionando todo a su paso, como un abismo oscuro. Las risas se convirtieron en gritos de terror. Felipe, en un impulso ciego, corrió hacia el eco de su hermana. En su mente se debatía el deseo de salvarla y el miedo a perderse para siempre. Déjalos ir, Felipe. No necesitas seguir con esta carga. Su hermana regresó, transformándose en un espectro que brillaba tenuemente, casi como un faro en la tormenta. No soy quien necesita salvar. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor en un frenético escuadrón, intentando arrastrar su ser hacia la oscuridad. Con cada paso que daba hacia la luz, sus garras se tornaban más feroces, arañando su piel y desgarrando sus recuerdos. No puedo dejarte ir, gritó, su corazón pulsando con fuerza. Te prometí que te protegería, lo has hecho, pero no a costa de ti mismo. La verdad necesita ser enfrentada. No apagues tu luz, le respondió, con una tristeza profunda que dejó una marca en su alma. Con una renovada energía, Felipe se lanzó hacia la luz, atravesando las sombras que intentaban devorarlo. Cada paso era un dolor, cada grito de desesperación una lección. Las visiones de aquellos a quienes había fallado se transformaron, tomando forma en una declaración de perdón, cayendo en el abismo detrás de él. De pronto, se sintió empujado hacia adelante, rescatando una luz que vibraba en contra las sombras. Era un pilar brillante en un mundo en ruinas. En su interior, pareció recordar algo vital, una sonrisa, el abrazo cálido de su hermana. Basta. No seré más su prisionero, exclamó mientras levantaba una mano, invocando el poder de su remordimiento, convirtiéndolo en luz. La claridad comenzó a romper las sombras. Sin embargo, en ese instante, la gran sombra que lo había enfrentado anteriormente emergió de la oscuridad, gritando y dejando escapar una risa grotesca. Crees que puedes escapar, ¿verdad? Pero cada luz tiene un precio, Felipe. Y el tuyo está cerca de ser pagado. La voz resonó, ahora un eco feroz que retumbaba en su cabeza. Mientras las sombras se tambaleaban, Felipe se dio cuenta de que la quietud había desaparecido, y la lucha no solo era sobre liberar a los demás, sino sobre liberarse a sí mismo del peso de sus decisiones. Pero en ese momento crucial, el abismo oscuro se abrió de nuevo, más voraz y abierto que nunca. No mires atrás. Gritó su hermana desde la lejanía, pero la tentación del abismo era fuerte. Felipe sintió que se desvanecía, mientras la sombra lo absorbía nuevamente. Y antes de que pudiera reaccionar, su mente dejó escapar un último grito de advertencia: el pasado es un monstruo que siempre acecha. No huyas de él, enfréntalo o serás parte de él para siempre. Con la voz resonando en su mente, Felipe se sintió caer, y se preguntó dónde terminaría su caída esta vez. La caída fue interminable. Felipe sentía que el aire alrededor de él se volvía denso, casi como si lo estuviera estrangulando. En medio de la nada, se preguntaba si su hermana realmente había dicho esas palabras o si era un eco distorsionado de su propia culpa, burlándose de él en esta pesadilla sin fin. Finalmente, aterrizó en una superficie blanda, húmeda, y el súbito golpe lo sacó de su letargo. Abrió los ojos y lo primero que notó fue un olor a carne asada. Un escalofrío recorrió su espalda, el aroma familiar de la taquería, pero lleno de una extraña putrefacción. Cuando se levantó, encontró que el lugar ahora era un espejo retorcido de sus recuerdos. Las mesas eran más que solo muebles, parecían personas encadenadas, sus rostros distorsionados en gritos silenciosos. Felipe. La voz de su hermana resonó otra vez, ahora más clara, pero cargada de dolor. No mires, no toques. Se giró rápidamente. Ahí estaba, un ser carcomido en su forma, una sombra del pasado. Era el taquero que alguna vez había servido y que él había ignorado, una figura cuya vida había terminado en el mismo rincón donde Felipe disfrutaba de su comida. Su cara era solo un asesino de pesadillas, con ojos vacíos y una sonrisa que resplandecía con locura.
¿Por qué te has atrevido a regresar? Te llevé en mis palas, ahora compartirás este destino. Las palabras salieron entre dientes rotos, como si cada sílaba fuese un dolor imborrable. No estoy aquí por ti. Felipe gritó, aunque su voz sonaba débil en comparación con el murmullo de las sombras que ya se arrastraban nuevamente hacia él. Algo dentro de él lo instó a luchar, a resistir, pero el terror comenzó a inundar su mente. Mientras intentaba encontrar una salida, de pronto se sintió aturdido. Las luces comenzaron a parpadear y el taquero se transformó en una figura más familiar. La visión de su hermana se materializó justo frente a él, no como un espectro brillante, sino como un cuadro de sangre y sufrimiento. Sus ojos, una vez cálidos, estaban ahora secos, llenos de desesperación. Felipe, necesitas enfrentarlo. Este lugar, estas sombras, son los ecos de tus fallos. Si no lo haces, quedaremos atrapados juntos para siempre, advirtió ella con una voz desgarradora. Un dolor punzante surgió en su pecho. Su angustia por no haber podido protegerla se mezcló con una rabia que nunca supo que poseía. Déjame en paz, gritó, aunque sabía que, en el fondo, no podía. Cada palabra la sentía como una traición, porque la realidad era que él no sabía cómo liberarse. Solo tienes que recordar, ella insistió, mientras un grupo de sombras giraba violentamente a su alrededor, intentando asfixiar sus recuerdos. En el frenesí, recordó los momentos que lo habían conducido a este abismo, los errores, las decisiones egoístas. Nuevamente, sintió la presión del abismo detrás de él, ávido de devorarlo. Enfréntalo, Felipe. Tu verdad es tu única salvación, resonó su voz, cargada de un poder desgarrador que lo atravesó. Desesperado, él cerró los ojos, dejando que el torrente de recuerdos fluyera a su alrededor. Cada doloroso susurro lo golpeaba, cada grito de sus seres queridos difuntos resonaba en su mente. No se trataba solo de su hermana, era el peso de todos los que había dejado atrás, todos los que creían en su luz, mientras él se hundía en la oscuridad. Entonces, una idea surgió como un faro en medio de la tormenta. No estaba allí para huir, sino para confrontar. Con una fuerza renovada, abrió los ojos y miró a su hermana, a un paso del horror. No seré prisionero de mis miedos más tiempo. De pronto, las sombras retrocedieron, sorprendidas ante su desafío. Pero el taquero no se daría por vencido tan fácilmente y movió su cabeza con una risa macabra. ¿Qué crees que harás? No puedes enfrentarte a lo que has hecho, a lo que eres. La burla resonó con fuerza, mientras la oscuridad parecía fortalecer su abrazo. Felipe sintió que su propia luz comenzaba a apagarse mientras el abismo se iba cerrando sobre él una vez más. No. Suficiente, gritó, armándose de valor en su interior, enfrentándose a todo lo que había ignorado. Sin embargo, mientras comenzaba a levantar la mano, la voz de su hermana y la risa del taquero se entrelazaron en un crescendo de terror que lo invadía. Antes de que pudiera articular un nuevo grito, una sombra emergió entre la oscuridad, capaz de devorar todos sus recuerdos. Y con un último grito desgarrador, Felipe se vio atrapado en un nuevo ciclo de terror, preguntándose si alguna vez podría salir de esta oscuridad. La pregunta que resonaba en su mente era aterradora. ¿Estaría destinado a convertirse en parte de las sombras, o habría una salida antes de que todo se perdiera para siempre? Las sombras lo abrazaban, lo envolvían como un capullo de oscuridad. Felipe sintió que la presión aumentaba, una fuerza igna y ritual que tironeaba de su esencia, llevándolo hacia lo desconocido. Su mente, un torbellino de pensamientos fragmentados, solo podía enfocarse en su hermana, cuya imagen se desvanecía. Felipe, recuerda. No son solo sombras, son tus pesadillas manifestadas, gritó su hermana con una voz que resonaba con un eco lejano, mientras las sombras comenzaban a tomar forma. Eran extrañas, como figuras que una vez conoció, pero con rostros que se retorcían en agonía. Sintiéndose impotente, retrocedió un paso. La esencia del taquero, ahora más presente, surgía de la putrefacción del lugar. ¿Te agrada el banquete, Felipe? Tus miedos son el principal ingrediente. Su risa era un sonido retumbante, lleno de locura y diversión. Un impulso visceral lo llevó a enfrentar su temor. No más, aulló, recordando la risa de su hermana antes de que todo cambiara, antes de que se convirtiera en un recuerdo manchado por el dolor.
Las sombras parecían titubear, como si su furia alterara su composición. El taquero sonrió con satisfacción, haciendo un gesto a las sombras, y éstas comenzaron a acercarse como animales de caza. No podrás escapar del festín que te espera, advirtió, sus ojos carentes de humanidad. Felipe, agazapado entre la desesperación y la determinación, se armó de valor. Apresuradamente, sus oraciones se transformaron en afirmaciones. Soy más fuerte que mis errores. Esto es solo una ilusión creada por mis miedos. Las palabras resonaron con poder, la luz de su resolución brillaba en la oscuridad. Con cada repetición, sintió el calor brotar de su interior. Las sombras temblaron, su figura se volvió más borrosa, y el taquero se hizo cada vez más inestable. Cállate. No puedes enfrentarme, rugió, mientras la risa se tornaba en gritos desesperados, desgarradores. Felipe dio un paso al frente, duplicando su esfuerzo, navegando por sus recuerdos. Sus ojos se cerraron brevemente, y lo que vio le llenó de energía, su hermana corriendo, feliz antes del horror. Hice lo que pude. No puedo cambiar el pasado, pero no permitiré que esto me consuma. La energía se intensificó, el lugar comenzó a vibrar, las sombras ahora retorciéndose en espasmos, como serpientes luchando por escapar de una trampa. Despertando un poder que desconectó las cadenas que lo mantenían cautivo, Felipe se inclinó hacia adelante, sus manos extendidas. La luz emanaba de su pecho, como un faro brillante que devoraba la oscuridad. A medida que la luz se expandía, el taquero lanzó un grito, su figura se distorsionó, transformándose en un torbellino de miedo. No. No puede ser. No puedes hacer esto. Su protesto se desvaneció mientras su forma se disolvía en la bruma. Las sombras intentaron aferrarse a Felipe, pero la luz las rendía incapaces, desvaneciéndose como humo en el viento. Yo elijo la vida, gritó, sintiendo la oleada de liberación. Y justo cuando la oscuridad parecía a punto de ser expulsada, un desgarrador grito resonó en el aire, como si el abismo mismo estuviera enojado. La luz le ofrecía una salida, ¿pero sería suficiente? En ese instante, un remolino de sombras arremetió ferozmente, lanzando a Felipe al suelo, cubriéndolo nuevamente con su abrazo helado. Tu viaje no ha terminado, Felipe, nunca lo hará, susurró una voz en su oído, como un trueno de advertencia, mientras el mundo se desvanecía ante sus ojos. En la penumbra, solo una frase atravesaba su mente. ¿Podría haber hecho algo diferente, o estaba destino a ceder ante la sombra? El miedo se apoderó de él, mientras una nueva figura emergía de la oscuridad, una sombra que nunca había conocido. Fue entonces cuando comprendió. No podía estar solo. No debía enfrentarlo todo sin un plan, sin aliados. Las sombras eran más viejas que sus propios errores, y el taquero era solo una pieza en un tablero de horror mucho mayor. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿qué secretos ocultaban las sombras? En su abismo, ¿y qué nuevas alianzas tendría que forjar para sobrevivir? Felipe sintió que el suelo se desmoronaba bajo él, y el frío intenso de las sombras lo envolvía de nuevo, un abrazo que prometía aniquilación. Intentó levantarse, pero el peso de la desesperación lo mantenía en el suelo, aplastado por el miedo. En su mente, la imagen de su hermana brillaba como un faro, pero la oscuridad devoraba esa luz rápidamente. De repente, la nueva figura emergió de entre las sombras, y sus ojos se ajustaron a la forma que se alzaba frente a él. Era una mujer, su rostro desdibujado por la bruma oscura, pero había algo familiar en su postura, en la forma en que los dedos de sus manos se retorcían como serpientes. Felipe, dijo ella, su voz un eco sibilante que rezumaba sufrimiento. Soy Isabel, tu madre. Con esas palabras, su corazón dio un brinco, aunque el miedo lo envolvía como un manto. Rápidamente recordó los días de su infancia, los abrazos cálidos y las historias de terror que ella solía contar, pero esa figura no era la misma de antes. Los rostros de sus recuerdos bailaban en el borde de su visión, y los ojos de Isabel parecían hundirse más en la penumbra a medida que avanzaba. No puedes confiar en ella, interrumpió el taquero desde la oscuridad, una risa retorcida inundando el aire. Ella es solo otra sombra de tu traición. Las palabras rasgaron el ambiente, y Felipe sintió que el pánico lo invadía una vez más. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba a su alrededor. Es verdad. Felipe murmuró,
mirando a la figura de mujer, con el deseo de creer en su conexión. ¿Eres realmente mi madre? Isabel extendió su mano, una expresión de dolor latente dibujada en su rostro. He venido para ayudarte, Felipe, pero debes dejar ir el miedo. Ellas se alimentan de tu duda. Las sombras chillaron a su alrededor como si el simple hecho de pronunciar su nombre fuera una ofensa mortal. Felipe sintió el escozor en su pecho. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Solo me traes más oscuridad. Su voz se quebró, colmado de la horrible verdad, la pérdida de su madre lo había atormentado. La culpa y la tristeza eran las verdaderas sombras que le habían dado vida a sus pesadillas. Los ojos de Isabel brillaron con una luz tenue, como una llama que lucha por arder. No estoy aquí para atormentarte, estoy aquí para liberarte, si eliges la verdad. La estructura de la oscuridad comenzó a temblar, como si las mismas sombras tuvieran miedo a lo que estaba por suceder. Felipe entendió que debía tomar una decisión, allí, en la penumbra. Debía deshacerse de sus miedos, pero el costo podría ser alto. Las sombras a su alrededor empezaron a crujir, como si quisieran consumirlo de nuevo. Una idea brillante lo golpeó como un rayo, y si pudiera llamar a otros, a aquellos que también habían sido consumidos por la oscuridad. ¿Puedo traer a otros aquí? A aquellos que sufrieron como yo, para enfrentar juntos a las sombras. La voz de Felipe resonó, un desafío lanzado a la oscuridad. Ellas no te dejarán, rugió el taquero, su voz llena de furia. Te harán creer que estás solo. Pero Felipe solo sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. No estoy solo. Nunca lo estuve. Las sombras, furiosas, empezaron a agitarse, y una ráfaga de sonido atronador resonó en el aire. El brillo en su pecho se encendió con más fuerza, su determinación ahora vibraba como un tambor en su interior. Al instante, oyó gritos lejanos, ecos de aventuras perdidas, de amigos y seres queridos que tenían la misma lucha. Sus sombras se alzaron, y a través de ellas, figuras familiares comenzaron a emerger, unos rostros conocidos, otros, ajenos, pero todos marcados por el sufrimiento. El caos se apoderó del lugar mientras su séquito se formaba ante él, y una nueva batalla comenzaba a tomar forma. Las sombras se retorcían con un clamor ensordecedor, pero Felipe sabía que cada una de esas almas traía consigo una luz que podía desafiar a la oscuridad, luchando junto a su grupo, ahora más fuerte. Los ojos de Felipe ardían con convicción. ¿Podrían realmente enfrentarse al verdadero terror? Mientras avanzaban, cada paso resonando con fuerza, las sombras temblaron. Sin embargo, en medio de aquella lucha, otra verdad sombría aguijoneó a Felipe. ¿Qué precio tendría que pagar por la fuerza de aquellos a quienes había convocado? Las respuestas parecían ocultarse tras la niebla, mientras el abismo se podía sentir gente más cerca, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Así que, en el instante de la batalla, una nueva pregunta emergió: ¿qué secretos desatarán al unir sus fuerzas y qué horrores acecharán, esperando por el momento de atacar? La batalla final se desató como un huracán. Felipe, rodeado por las almas que había convocado, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Cada figura que se acercaba a él traía consigo la carga de su dolor, sus pérdidas, pero también un resplandor de luz que chocaba contra la oscuridad. Las sombras, furiosas ante la unión de sus adversarios, comenzaron a agitarse con más fuerza. El taquero, que había sido el símbolo del sufrimiento, se lanzó hacia ellos, pero ahora, Felipe no estaba solo. Juntos, clamó, levantando sus manos mientras la luz se desbordaba de su pecho. Las almas a su alrededor se alinearon a su lado, creando una muralla de humanidad contra la oscuridad. La lucha era feroz. La sombra se retorcía y lanzaban garras afiladas hacia ellos, llameando con un rugido ensordecedor. Pero, cada vez que una figura caía, otra tomaba su lugar, unida en un grito de desafío. Se volvió a escuchar la voz de su hermana. No te rindas, Felipe. Lo que has aprendido nos dará fuerza. Con su rostro iluminado por determinación, Felipe recordó todos los momentos que lo habían llevado hasta aquí, las decisiones que había tomado, las consecuencias de sus actos. No más miedo. No más sacrificios, gritó, y su voz resonó por todo el laberinto de sombras. De pronto, un estallido de luz emanó de él. Se sintió ligero, como si cada una de las almas a su alrededor le infundieran coraje.
Con un gesto, empujó hacia adelante, liberando la energía acumulada. Las sombras se tambalearon, como animales ahuyentados por una tormenta. La luz ardía, liberando una oleada de poder que transformó el entorno. Las figuras que una vez habían sido condenadas comenzaron a entonar un canto de esperanza. Fue un momento de revelación. Felipe comprendió que el verdadero poder radicaba en la verdadera conexión. Entre risas y llantos, la memoria de cada persona que había servido se manifestaba, recordándole su valor. «Avancemos», exclamó, mientras sus seguidores respondían al unísono, creando una armonía vibrante que resonaba en el abismo. Las sombras comenzaron a retirarse. «No. Esto no puede estar sucediendo», rugió el taquero con un grito desesperado. Felipe se enfrentó a él, sintiendo su verdad manifestarse. «Tu poder se basa en el miedo. Pero hoy, yo elijo la vida y la luz». Un tronar de relámpagos iluminó el oscuro largo de la habitación. Las sombras se contaminaban entre gritos de rabia. Pero cuanto más brillaba la luz, más se desvanecían los oscuros ecos. La figura del taquero, ahora distorsionada, empezaba a perder forma. «No puedes ganar, Felipe. Mi oscuridad te abrazará y nunca podrás escapar de ella». Y en un instante, cuando la luz parecía estar a punto de extinguirse, las almas unidas alzaron sus voces en un canto vibrante. «Estamos aquí. Nunca fuiste solo». De pronto, una explosión de luz innegable estalló. La oscuridad se dispersó como el humo cuando la luz abría camino. Felipe sintió el abrazo de su hermana mientras ella aparecía una vez más, esta vez en su forma más pura. «Has mostrado valentía, hijo. Has enfrentado el monstruo que siempre te ha perseguido. Pero recuerda, la oscuridad no se irá por completo. Siempre estará acechando». Con lágrimas en los ojos, Felipe asintió. «Lo sé. Pero ahora tengo la fuerza de quienes amé y perdí». El laberinto de sombras comenzó a desvanecerse, revelando un cielo estrellado. Como si un nuevo amanecer emergiera sobre ellos, el horror que había vivido ahora se convertía en aprendizaje, en una lección sobre la conexión, el perdón y la lucha. Mientras la bruma se disipaba, Felipe se dio cuenta de que aún le quedaba camino por recorrer. Hablaría de la importancia de la verdad y la luz. Tomaría su carrito de tacos y lo llenaría de historias, de sonrisas y recuerdos. Cada taco que sirviera sería un homenaje a quienes ya no estaban, pero también un símbolo de esperanza y redención. Felipe volvió a mirar el espacio donde había estado la oscuridad. «Gracias por recordarme quién soy», susurró, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba, pero ahora no estaba solo. Tomó el primer paso hacia su taquería, sabiendo que la batalla contra la oscuridad no había terminado, pero estaba listo para enfrentarla, rodeado de rezos y amor. Y así, la taquería se convirtió de nuevo en un espacio de alegría, donde las sombras no tendrían cabida. La risa, el sabor y la esperanza se entrelazaron como un abrazo eterno, mientras Felipe continuaba su lucha, un taco a la vez. Y tú, que has llegado hasta aquí, no olvides que la lucha contra tus propias sombras es lo que te define. ¿Qué harás la próxima vez que el miedo llame a tu puerta? Es momento de salir ahí afuera y enfrentar tus propios demonios. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias exclusivas que podrían cambiar tu perspectiva. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber de ti. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.